Mientras el mundo celebraba la Navidad, él enfrentaba la noche solo. Después de la pérdida, esa fecha ya no significaba nada. Pensaba que sería solo otra noche vacía. Pero entonces, una mujer con un bebé en brazos apareció frente a él, y todo empezó a cambiar. Alejandro Montoya estaba solo en su mansión, rodeado de luces navideñas que no había pedido encender. La casa brillaba por fuera, como si alguien más viviera ahí, como si la alegría fuera real. Por dentro todo era grande, limpio y callado, demasiado callado. Alejandro caminaba descalzo por el piso frío con un vaso de whisky en la mano, mirando sin ver los adornos que colgaban en las paredes. Esa noche no significaba nada para él. La Navidad era solo una fecha marcada en el calendario, una más que debía aguantar. Desde la muerte de su esposa, esa noche se había vuelto la peor del año. No había risas, no había abrazos, no había nada que valiera la pena celebrar. Eran casi las 10 cuando se detuvo frente al árbol enorme del salón principal. Un árbol perfecto, caro, decorado por empleados que ya se habían ido hacía horas. Alejandro lo observó con los ojos cansados. Recordó cuando ella insistía en poner la estrella en la punta juntos, aunque siempre quedara chueca. Recordó sus bromas, su voz, su manera de hacerlo reír cuando él se tomaba la vida demasiado en serio. Cerró los ojos con fuerza, molesto consigo mismo. No quería pensar en eso, pero esa noche siempre lo traicionaba. El vaso tembló un poco en su mano. Tomó un trago largo, esperando que el alcohol hiciera su trabajo y apagara los recuerdos. No había música. Alejandro odiaba el silencio, pero odiaba más cualquier canción navideña. Se sentó en el sillón grande, mirando el techo alto como si ahí estuvieran las respuestas que nunca encontraba. Pensó en el dinero, en los negocios, en los viajes que había hecho solo desde que ella murió. Nada había servido. Podía comprar lo que quisiera, pero no podía comprar paz. La mansión era enorme, pero se sentía como una caja vacía. Cada paso resonaba como un recordatorio de que no había nadie más ahí. Nadie que preguntara cómo estaba. Nadie que lo esperara. Desde la cocina llegó el sonido del refrigerador encendiéndose. Alejandro se levantó con fastidio y fue por más hielo. Al abrir el congelador, vio un pequeño imán viejo con forma de reno. Lo tomó entre los dedos. Ella lo había comprado en un mercado años atrás, riéndose de lo feo que era. Nunca se atrevió a tirarlo. Lo dejó en la mesa, como si hacerlo desaparecer fuera borrar lo poco que le quedaba de ella. Se apoyó en la encimera y respiró hondo. Sentía un nudo en el pecho, una presión que conocía bien y que siempre regresaba a esa noche. Se sirvió otro trago y miró el reloj. Las 11 menos cuarto. Faltaba poco para que el día terminara, para que la Navidad pasara y él pudiera fingir que no había importado. Caminó hacia la chimenea y encendió el fuego solo para romper el frío. Se sentó frente a las llamas y dejó que el calor le diera en la cara. Por un momento, cerró los ojos y se permitió imaginar cómo habría sido todo si ella siguiera viva. Se vio sonriendo, abrazándola, tal vez pensando en hijos. La imagen duró poco. La realidad volvió de golpe y lo dejó con un sabor amargo. Alejandro se levantó de golpe, molesto, como si alguien lo hubiera empujado desde dentro. Tomó su abrigo del perchero y las llaves del coche. No quería estar ahí. No quería seguir respirando ese aire lleno de recuerdos. Salió de la mansión sin mirar atrás. El frío de la noche lo golpeó de frente, pero no le importó. Subió al coche y arrancó sin saber a dónde iba. Las calles estaban casi vacías, decoradas con luces y familias caminando juntas. Alejandro apretó el volante con fuerza. Todo eso le parecía ajeno, como si perteneciera a otra vida, a otro hombre. En cada semáforo veía parejas, niños cargando regalos, gente sonriendo. Sintió una mezcla de enojo y cansancio. No entendía cómo el mundo podía seguir igual cuando el suyo se había roto. Aceleró un poco más, buscando perderse en la ciudad. No sabía que esa decisión, tomada solo para huir de una noche más, estaba a punto de cambiarlo todo. Valeria Cruz salió por la puerta trasera del restaurante con los hombros encogidos por el frío. El aire de la noche le pegó directo en la cara y la hizo apretar más la chamarra delgada que llevaba. El turno había sido pesado, como casi todos,
Pero ese había dolido más. Nochebuena. Familias entrando y saliendo, mesas llenas, risas, brindis, propinas buenas para algunos, miradas impacientes para ella. Caminó unos pasos y miró el celular. Casi las 11. Guardó el aparato rápido para que no se le enfriaran más los dedos. No había mensajes nuevos. Nadie preguntando si estaba bien. Nadie esperándola. Valeria ajustó la mochila en su espalda y apuró el paso hacia la parada del camión. Dentro llevaba lo poco que había podido guardar del trabajo, una muda de ropa de su hija y un paquete de pañales que había comprado con parte de su sueldo. Pensó en el dinero que le quedaba y en todo lo que aún faltaba. La renta, la leche, el doctor. Siempre lo mismo, siempre contando monedas. Se le apretó el estómago, pero siguió caminando. No podía darse el lujo de detenerse. El camión tardó más de lo normal. Cuando por fin subió, buscó un asiento junto a la ventana. Acomodó con cuidado a su hija, Mariana, envuelta en una cobija rosa ya muy usada. La niña dormía profundamente, con la boca entreabierta y las mejillas rojas por el frío. Valeria la miró con ternura y cansancio al mismo tiempo. Le acomodó el gorrito y le besó la frente. Ese pequeño gesto le dio fuerza. Como siempre, Mariana era su razón para seguir, aunque a veces sintiera que no podía más. El trayecto fue largo y silencioso. La mayoría de los pasajeros iban callados, mirando al suelo o el celular. Afuera, las luces navideñas colgaban de los postes, brillando como si todo fuera bonito. Valeria apoyó la cabeza en el vidrio y dejó que el vaivén del camión la meciera un poco. Pensó en cómo había llegado a ese punto. En el papá de Mariana, que prometió estar y desapareció cuando supo del embarazo. En su mamá, que la ayudaba como podía, pero ya no tenía fuerzas ni dinero para cargar con todo. Pensó en los sueños que había tenido antes, en estudiar, en tener algo propio. Todo eso parecía muy lejos ahora. El camión se detuvo varias veces antes de llegar a su colonia. Cuando bajó, el frío se sentía más fuerte. Las calles estaban casi vacías, algunas casas con luces encendidas, otras completamente a oscuras. Valeria caminó con cuidado, esquivando charcos y baches. Cada paso le dolía en los pies, pero no se quejaba. Miró a su alrededor con atención. No le gustaba andar sola tan tarde, menos con la niña. Apretó más a Mariana contra su pecho y apuró el paso. Un par de cuadras antes de llegar a su edificio, se detuvo. Buscó las llaves en la mochila y no las encontró. Volvió a revisar, metiendo la mano una y otra vez, sintiendo cómo el corazón le empezaba a latir más rápido. Nada. Las había dejado en el casillero del restaurante. Cerró los ojos un segundo, conteniendo las ganas de llorar. Volver no era opción. No había camiones a esa hora y no tenía dinero para un taxi. Miró a Mariana, que seguía dormida sin enterarse de nada. Tragó saliva y pensó rápido. Subió las escaleras del edificio con cuidado y tocó la puerta del departamento de su vecina, pero nadie respondió. Golpeó un poco más fuerte. Silencio. Bajó las escaleras despacio y salió de nuevo a la calle. El frío ya le calaba hasta los huesos. Caminó sin rumbo fijo, buscando un lugar donde resguardarse un rato, aunque fuera la entrada de algún edificio o una tienda cerrada. Se sentó en una banqueta, apoyando la espalda en la pared, y acomodó mejor a la niña. Valeria miró el cielo oscuro y respiró hondo. No se sentía derrotada, pero sí cansada, muy cansada. Pensó que solo necesitaba aguantar un poco más. Siempre era así, aguantar, pasar la noche, ver salir el sol. No sabía que, mientras apretaba a su hija contra el pecho para protegerla del frío, su vida estaba a punto de dar un giro que nunca habría imaginado. Alejandro manejaba sin pensar, con la mirada fija en la calle que se abría frente a él. Las luces de los adornos navideños pasaban rápidas a los lados, como si no fueran con él. Tenía la música apagada y las ventanas cerradas, pero aún así sentía el ruido del mundo metiéndosele en la cabeza. Apretó el volante con fuerza, molesto, cansado de sentir lo mismo cada año. No quería llegar a ningún lugar, solo quería que esa noche terminara de una vez. Miró el reloj del tablero. Faltaban pocos minutos para las 11. Soltó una risa corta, sin humor. Antes,
A esa hora ya estaba en casa, cenando, riéndose de cualquier tontería. Ahora solo estaba ahí, dando vueltas como si así pudiera escapar de su propia cabeza. En una esquina casi vacía, el semáforo cambió a amarillo. Alejandro dudó un segundo y siguió. En ese mismo instante, una sombra cruzó frente al coche. Frenó de golpe. Las llantas chillaron contra el pavimento y el auto se detuvo a pocos centímetros de una mujer que abrazaba algo contra su pecho. Alejandro sintió como el corazón le golpeaba fuerte. Bajó la ventanilla de inmediato. La mujer dio un paso atrás, asustada, apretando más lo que llevaba en brazos. Alejandro abrió la puerta y bajó del coche. El frío le pegó de lleno, pero no le importó. Caminó despacio hacia ella, levantando las manos sin pensar, como queriendo mostrar que no era una amenaza. La luz del poste iluminó su rostro cansado y el de la mujer, que lo miraba con los ojos muy abiertos. Fue entonces cuando Alejandro se dio cuenta de que no llevaba bolsas ni cajas. Era una niña, una bebé envuelta en una cobija gastada, dormida, ajena a todo lo que acababa de pasar. «Lo siento», dijo Alejandro con voz tensa pero clara. «No la vi». La mujer no respondió de inmediato. Respiraba rápido tratando de calmarse. Alejandro notó sus manos rojas por el frío, los dedos rígidos. La niña se movió un poco y la mujer la acomodó sin dejar de mirarlo. Valeria tragó saliva. No estaba acostumbrada a que alguien se detuviera por ella, menos alguien como ese hombre, con ropa cara y un coche que brillaba incluso en la penumbra. «No pasó nada», dijo al fin, aunque su voz temblaba. Alejandro asintió, pero no se movió. Algo en esa escena lo había dejado clavado al suelo. No era culpa, era otra cosa, algo que no sentía desde hacía mucho. Miró alrededor. La calle estaba desierta, las casas cerradas, las luces apagadas. Miró de nuevo a la mujer y a la niña. No parecían estar esperando a nadie, no parecían tener a dónde ir. Alejandro se pasó la mano por el cabello, nervioso. Pensó en seguir su camino, en decir una disculpa más y volver al coche. Era lo más lógico, lo más fácil, pero no lo hizo. «Está haciendo mucho frío», dijo, señalando la cobija. Valeria asintió sin decir nada. Alejandro dio un paso más cerca y se detuvo al notar cómo ella tensaba el cuerpo. No quería asustarla. Bajó un poco la voz, sin darse cuenta. «¿Necesitas ayuda?». La pregunta quedó flotando entre los dos. Valeria dudó. No confiaba en nadie. La vida le había enseñado a cuidarse sola, pero miró a su hija, que empezó a moverse incómoda, y luego miró la calle vacía. Pensó en las llaves olvidadas, en la noche larga que le esperaba. Pensó en el frío que ya no sentía solo en la piel, sino en los huesos. «No tengo a dónde ir», dijo al final, casi de golpe, como si decirlo rápido doliera menos. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No sabía por qué, pero esas palabras le pegaron más fuerte de lo que esperaba. Miró a la niña otra vez. Tenía la carita relajada, tranquila. Algo dentro de él se movió, algo que había mantenido enterrado desde hacía años. «Mi casa está cerca», dijo sin pensarlo demasiado. «Puedes esperar ahí, al menos hasta que pase el frío». Valeria lo miró con desconfianza. No era una decisión fácil, pero tampoco tenía muchas opciones. Alejandro notó la duda en su rostro y se apresuró a añadir: «No tienes que quedarte, solo para resguardarse un rato. No es buena noche para estar aquí afuera». El silencio volvió a caer. Un coche pasó a lo lejos, sin detenerse. Valeria apretó a su hija contra el pecho y miró el rostro de Alejandro. No vio burla ni prisa, vio cansancio, soledad, algo parecido a lo que ella sentía todos los días. Asintió despacio. «Está bien», dijo. «Solo un rato». Alejandro respiró hondo, como si no supiera que estaba conteniendo el aire desde hacía minutos. Abrió la puerta del coche y se hizo a un lado para que ella subiera primero. Valeria entró con cuidado, acomodándose como pudo en el asiento. Alejandro rodeó el coche y se sentó al volante. Antes de arrancar, miró por el retrovisor. La niña dormía otra vez, tranquila. Alejandro giró la llave y el motor respondió suave. No lo sabía aún, pero ese freno a destiempo, ese error en una calle casi vacía, acababa de cambiar el rumbo de su vida para siempre. El coche avanzaba despacio por las calles casi vacías. Alejandro manejaba con cuidado.
como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo invisible. Valeria iba rígida en el asiento del copiloto, mirando al frente, con Mariana dormida sobre su pecho. El silencio era pesado, pero no incómodo. Era un silencio raro, lleno de cosas que ninguno de los dos sabía cómo decir. Alejandro miró de reojo a la niña por el espejo. Su respiración era suave, tranquila. Eso le provocó una sensación extraña en el pecho, algo entre calma y miedo. Hacía años que no llevaba a nadie más en el coche a esa hora, y mucho menos a una madre con una bebé en brazos. «No tienes que preocuparte», dijo Alejandro después de unos minutos, rompiendo el silencio. «Ya casi llegamos». Valeria asintió sin mirarlo. «Gracias», respondió en voz baja. No estaba acostumbrada a recibir ayuda sin que viniera acompañada de algo más. Su cuerpo seguía en alerta, pero el cansancio le ganaba poco a poco. El coche se detuvo frente a un portón grande. Alejandro bajó y abrió con un control. Valeria observó el lugar con cautela. Todo era amplio, iluminado, silencioso. Alejandro volvió al coche y abrió la puerta para ella. No la tocó, solo se hizo a un lado para darle espacio. Valeria bajó con cuidado acomodando a Mariana, que apenas se movió. Alejandro notó que la cobija no era suficiente para el frío, y sin decir nada se quitó el abrigo y lo puso sobre la niña. Valeria levantó la mirada de golpe. No dijo nada, pero sus ojos se clavaron en él sorprendidos. Alejandro se encogió un poco de hombros. «Hace frío», dijo, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Caminaron hacia la entrada de la casa. Cada paso de Valeria era lento. Sentía que estaba entrando a un mundo que no le pertenecía. Alejandro abrió la puerta y el calor los envolvió de inmediato. Valeria suspiró sin darse cuenta. El contraste fue tan fuerte que le temblaron un poco las piernas. Alejandro encendió una lámpara cercana. La luz suave iluminó el espacio enorme. Valeria miró alrededor con cuidado. Todo era grande, limpio, ordenado, pero vacío. Alejandro cerró la puerta y se quedó ahí parado, como si no supiera qué hacer ahora que ya estaban dentro. Luego reaccionó. «Pasa», dijo. «Puedes sentarte». Valeria avanzó despacio hasta el sillón más cercano y se sentó con cuidado. Alejandro fue a la cocina y regresó con una botella de agua. Se la ofreció sin acercarse demasiado. Valeria la tomó y bebió un poco. Sentía la garganta seca. Alejandro miró a la niña. «¿Cuántos años tiene?», preguntó, intentando sonar casual. «2», respondió Valeria. «Se llama Mariana». Alejandro asintió. «Bonito nombre», dijo, y lo dijo en serio. Se sentó en una silla frente a ella, manteniendo cierta distancia. No quería invadirla. Durante unos segundos ninguno habló. El sonido del fuego encendido en la chimenea llenó el espacio. Valeria respiró más tranquila. El calor, el silencio, el cansancio. Todo empezó a pesarle de golpe. Bajó la guardia apenas un poco. Alejandro lo notó. Se levantó y fue por una manta más gruesa. Regresó y se la puso sobre las piernas a Valeria y la niña. Valeria lo miró, esta vez sin desconfianza. «Gracias», dijo de nuevo. Su voz sonó más firme. «No hay problema», respondió él. No quería decir nada más. No quería romper ese pequeño equilibrio. Marianita se movió y abrió los ojos un momento. Miró alrededor confundida y luego fijó la mirada en Alejandro. Él se quedó quieto, sin saber qué hacer. La niña lo observó unos segundos y luego estiró la mano hacia él. Alejandro sintió que algo le apretaba el pecho. Dudó, pero extendió un dedo. Mariana lo agarró con fuerza sorprendente y sonrió. Alejandro soltó una risa corta, sincera, que lo tomó por sorpresa. Valeria lo vio y por primera vez desde que se habían conocido, sonrió también. Una sonrisa cansada, pero real. «Perdón», dijo. «A veces hace eso». Alejandro negó con la cabeza. «No pasa nada», respondió. Se quedó mirando a la niña como si no pudiera apartar la vista. Esa pequeña mano aferrada a su dedo le provocó una sensación que no sabía cómo explicar. Protección, algo parecido a esperanza. Retiró el dedo despacio para no despertarla del todo. Mariana volvió a cerrar los ojos. Alejandro se levantó. «Voy a preparar algo caliente», dijo. «¿Té? ¿Café?» Valeria dudó un segundo. «Té está bien», respondió. Alejandro fue a la cocina.
Mientras calentaba el agua, se apoyó en la encimera y respiró hondo. Sentía el corazón acelerado. No entendía por qué esa escena lo estaba afectando tanto. No era solo la niña, era todo. La presencia de alguien más en su casa, el sonido de otra respiración. Algo distinto a la soledad de siempre. Regresó con 2 tazas. Le dio una a Valeria. Ella la sostuvo entre las manos, disfrutando el calor. Alejandro se sentó frente a ella otra vez. Bebieron en silencio unos segundos. Valeria fue la primera en hablar. No suelo aceptar ayuda así, dijo, mirando la taza. Pero hoy no podía más. Alejandro asintió. Lo entiendo, dijo. Y lo decía desde un lugar que ni él mismo conocía bien. Se miraron un instante. No hubo palabras grandes ni promesas. Solo 2 personas cansadas, compartiendo un momento simple en medio de una noche difícil. Ese gesto pequeño, esa manta, ese abrigo, ese té caliente, había roto algo entre ellos. No era confianza total, no era cercanía aún, pero el hielo ya no estaba intacto. Algo se había movido, y ninguno de los 2 pudo ignorarlo. La noche avanzaba despacio dentro de la casa, pero algo había cambiado. Alejandro caminaba por la mansión con pasos que ya no sonaban tan solos. Había ruido ahora, pequeños sonidos, casi imperceptibles pero distintos. El roce de Valeria acomodándose en el sillón, la respiración suave de Mariana, el tintinear de una cuchara al dejarla sobre la mesa. Eran detalles mínimos, pero llenaban espacios que llevaban años vacíos. Alejandro se detuvo un momento en medio del salón y miró alrededor. Las luces seguían siendo las mismas, los muebles seguían en su lugar, pero el ambiente era otro. Ya no se sentía como un lugar abandonado. Valeria estaba sentada con la manta sobre las piernas, observando el lugar con calma. Mariana dormía profundamente, ajena a todo, con la cara relajada y los puños cerrados. Valeria tomó un sorbo más de té y dejó la taza con cuidado. Se sentía rara, no incómoda, pero sí fuera de su rutina. Nunca había estado en un lugar así. Todo era demasiado grande, demasiado tranquilo. Alejandro la observaba desde cierta distancia, sin querer invadir. No sabía cómo comportarse. No estaba acostumbrado a tener visitas, y menos a esa hora. Alejandro rompió el silencio. «Si quieres puedes recostarte un poco», dijo. «Hay un cuarto de visitas». Valeria dudó. Miró a su hija y luego a él. No quería abusar. No quería quedarse más de lo necesario. Pero el cansancio era más fuerte. Asintió despacio. Solo un rato respondió. Alejandro la guió por un pasillo largo. Encendía las luces a medida que avanzaban. Valeria caminaba despacio, cuidando no despertar a Mariana. Llegaron a una habitación sencilla, limpia, con una cama grande y sábanas claras. Alejandro encendió una lámpara pequeña. «Puedes quedarte aquí», dijo. «Yo estaré en el otro lado de la casa». Valeria agradeció con la mirada. Se acercó a la cama y acomodó a Mariana con cuidado. La niña se movió un poco, pero siguió dormida. Valeria la cubrió mejor y se quedó unos segundos mirándola. Alejandro se quedó cerca de la puerta, respetando el espacio. Valeria se sentó en la orilla de la cama. El cuerpo le pesaba. Sentía los músculos tensos, los pies adoloridos, la cabeza llena. Alejandro notó cómo se llevaba una mano al cuello, como intentando soltar la tensión. «¿Estás bien?», preguntó. Valeria levantó la vista. «Sí», dijo. «Solo cansada. Muy cansada». Alejandro asintió. No insistió. Cerró la puerta con cuidado y se alejó por el pasillo. Caminó hasta la cocina y apoyó las manos en la encimera. Escuchó el silencio otra vez, pero ya no era el mismo. Ahora tenía sentido. Sabía que no estaba solo. Alejandro se sirvió un poco de agua y bebió despacio. Pensó en lo extraño que se sentía todo. No había planeado nada de eso. No había buscado compañía. Y aún así, ahí estaban. Volvió al salón y se sentó frente a la chimenea. El fuego seguía encendido. Miró las llamas y por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso de los recuerdos aplastándolo. Valeria salió del cuarto unos minutos después, con cuidado. No podía dormir. Caminó despacio hasta el salón. Alejandro levantó la mirada al verla. «¿Todo bien?», preguntó. Valeria asintió. «Mariana sigue dormida. Solo quería tomar un poco de agua». Alejandro se levantó y fue por un vaso.
Se lo dio. Valeria bebió despacio. Se quedaron de pie, uno frente al otro, sin saber muy bien qué decir. Alejandro habló primero. «Puedes quedarte esta noche», dijo. «No es seguro salir tan tarde». Valeria dudó. Lo miró directo a los ojos. No vio presión, no vio intención oculta, solo una preocupación sincera. «Gracias», dijo. «De verdad». Alejandro asintió. Volvió a sentarse. Valeria hizo lo mismo, manteniendo cierta distancia. El fuego seguía crepitando. Valeria miró las decoraciones navideñas con atención. Todo se veía bonito, pero vacío. «¿Siempre está así?», preguntó señalando alrededor. Alejandro entendió la pregunta sin que ella la terminara. «Sí», respondió. «Desde hace tiempo». Valeria no preguntó más. No hacía falta. Algo en la voz de Alejandro le dijo que ese tema dolía. Se acomodó mejor en el sillón. Por un momento, el silencio volvió, pero no fue incómodo. Valeria respiró hondo. «Gracias por ayudarnos», dijo de pronto. «No mucha gente lo hace». Alejandro la miró. No sabía qué responder. No era un héroe. Solo había hecho lo que sintió correcto. «No es nada», dijo. Pero en el fondo sabía que sí lo era. Para él, para ella, para esa casa que llevaba años esperando algo así. La noche siguió avanzando. Afuera, la ciudad celebraba. Dentro de la mansión, algo nuevo empezaba a tomar forma. No había promesas, no había planes, solo una presencia distinta. Un calor que no venía solo del fuego. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no deseó que la noche terminara rápido. La mañana empezó a colarse poco a poco por las ventanas grandes de la mansión. La luz era suave, grisácea, como si el día también estuviera despertando con cuidado. Alejandro no había dormido casi nada. Se había quedado en el sillón, mirando el fuego apagarse, escuchando sonidos que no estaba acostumbrado a escuchar. Pasos leves, una puerta cerrándose con cuidado, el movimiento de alguien más respirando bajo su mismo techo. Eso, aunque no lo admitiera, le había revuelto todo por dentro. Cuando escuchó un ruido distinto, más ligero, levantó la cabeza. No era Valeria, era algo más pequeño, unos pasitos torpes avanzando por el pasillo. Alejandro se incorporó despacio, como si el mínimo movimiento pudiera espantar ese momento. Mariana apareció en la entrada del salón, arrastrando una cobijita detrás de ella. Tenía el cabello despeinado y los ojos medio dormidos. Miró alrededor con curiosidad, como si estuviera explorando un lugar nuevo y extraño. Alejandro se quedó quieto. No sabía qué hacer. La niña lo miró directamente y frunció un poco el ceño. Dio 2 pasos más hacia él y se detuvo. Alejandro sintió que el corazón le latía fuerte. Se inclinó un poco hacia adelante y sonrió, sin pensarlo demasiado. «Hola», dijo con voz tranquila. Marianita lo observó unos segundos y luego soltó una risita corta. Caminó hasta él y estiró los brazos. Alejandro se quedó helado. Miró alrededor buscando a Valeria, pero no la vio. Dudó apenas un segundo y luego tomó a la niña con cuidado. Era ligera, tibia, olía a jabón barato y a sueño. Al tenerla entre sus brazos, algo se rompió dentro de él. La sostuvo con torpeza al principio, como si no confiara en sí mismo. Mariana apoyó la cabeza en su hombro y se acomodó sola, como si supiera exactamente dónde ir. Alejandro cerró los ojos sin darse cuenta. Esa sensación era peligrosa, demasiado parecida a algo que había perdido. Su respiración se volvió más lenta. Un recuerdo le golpeó de pronto, sin aviso. Él y su esposa sentados en el sillón, hablando de nombres, de cuartos de bebé, de colores para las paredes, riendo nerviosos, imaginando una vida que nunca llegó. Alejandro apretó un poco los labios. Sintió un nudo en la garganta. Miró a la niña, tan tranquila, tan confiada. Pensó en lo injusto que había sido todo, en lo rápido que la vida le había quitado lo que apenas estaba empezando a soñar. Bajó la mirada para que nadie viera sus ojos brillosos. Valeria apareció en el pasillo justo en ese momento. Se detuvo al ver la escena. Alejandro con Mariana en brazos, parado en medio del salón. La niña tranquila, abrazándolo. Valeria sintió algo raro en el pecho. No miedo, no enojo, algo más suave. Se acercó despacio. Valeria aclaró la garganta. «Perdón», dijo. «Se me adelantó».
Alejandro levantó la vista. No pasa nada, respondió. Su voz salió más baja de lo normal. Parece que decidió levantarse sola. Valeria sonrió apenas. Así es ella. Siempre quiere ver todo. Alejandro asintió. No se movió. No quería soltarla todavía. Valeria lo notó, pero no dijo nada. Fue a la cocina y empezó a preparar algo sencillo. El sonido de los platos rompió el silencio. Alejandro se sentó con cuidado en el sillón, todavía con la niña en brazos. Mariana tocó su cara con curiosidad, pasando los dedos por su barba incipiente. Alejandro dejó que lo hiciera. Cada gesto pequeño le despertaba algo distinto, una ternura que creía perdida, un miedo que no esperaba sentir. Valeria regresó con una taza de café para ella y un vaso con leche para Mariana. Al ver a su hija tan tranquila, se relajó. Mariana tomó la leche sin dejar de estar cerca de Alejandro. Él la ayudó, sosteniendo el vaso con cuidado. Valeria observaba en silencio. No era una escena común, no era algo que hubiera planeado, pero ahí estaba. Alejandro miró a Valeria. «Tu hija es muy tranquila», dijo. Valeria sonrió. «Cuando duerme», respondió, «pero cuando no, es todo menos tranquila». Alejandro soltó una risa corta. Fue la primera risa real en mucho tiempo. Esa risa le trajo otro recuerdo. Su esposa riéndose en la cocina, burlándose de él por quemar el pan. La imagen llegó clara, dolorosa. Alejandro bajó la mirada otra vez. Marianita terminó la leche y se acomodó mejor. Alejandro sintió el peso pequeño de su cuerpo y pensó en lo fácil que era cuidar de alguien así, en lo natural que se sentía, aunque nunca lo hubiera hecho antes. Eso lo asustó, porque le gustaba, porque no quería que se acabara. Valeria notó el cambio en su expresión. «¿Todo bien?», preguntó con suavidad. Alejandro dudó. Pensó en mentir. Pensó en decir que sí y ya. Pero algo en esa mañana se sentía distinto. Sí, dijo al final. «Solo, hace mucho que no tenía esto en casa». Valeria entendió más de lo que él dijo. Asintió despacio. Mariana apoyó la cabeza otra vez en el hombro de Alejandro y cerró los ojos. Alejandro respiró hondo. Por primera vez en años, los recuerdos no dolían solo por la ausencia. También traían algo nuevo, algo parecido a una segunda oportunidad. La mañana siguió avanzando sin que ninguno se diera cuenta del tiempo. El sol ya entraba con más fuerza por las ventanas cuando Valeria llevó a Mariana de regreso al cuarto para cambiarla. Alejandro se quedó solo en el salón unos minutos, sentado en el sillón donde había pasado la noche. Miró el espacio como si fuera la primera vez que lo veía así. No estaba desordenado, pero ya no se sentía vacío. Había una tacita en la mesa, una cobija doblada de cualquier forma, una muñeca pequeña que Mariana había dejado olvidada. Detalles simples que, sin saber por qué, le apretaban el pecho y al mismo tiempo le daban calma. Valeria regresó con Mariana ya despierta del todo. La niña caminaba con pasos inseguros, explorando el lugar como si fuera suyo. Alejandro la observó con una sonrisa leve. Valeria se sentó frente a él, esta vez más relajada. Ya no abrazaba la mochila como si fuera un escudo. Sus hombros estaban un poco más bajos. Alejandro notó ese cambio y lo agradeció en silencio. Se quedaron un momento sin hablar. No era incómodo. Era como si ambos estuvieran midiendo hasta dónde podían avanzar sin lastimarse. Alejandro fue el primero en romper el silencio. «¿Quieres desayunar algo?», preguntó. «No tengo mucho, pero algo se puede hacer». Valeria dudó apenas un segundo. «La verdad sí», dijo. «No he comido nada desde ayer». Alejandro asintió sin comentar nada más. Fue a la cocina y empezó a sacar cosas simples. Pan, huevos, fruta. Nada elaborado. Valeria se quedó en el salón vigilando a Mariana, que se había sentado en el piso a jugar con su muñeca. Alejandro cocinaba en silencio, pero no era el silencio pesado de antes. Era uno tranquilo, acompañado por el sonido del sartén y el murmullo lejano de la ciudad despertando. Cuando Alejandro regresó con los platos, Valeria se levantó de inmediato. «Yo ayudo», dijo. Alejandro negó con la cabeza. «No te preocupes», respondió. «Siéntate». Valeria obedeció, aunque no estaba acostumbrada a eso. Se sentaron frente a frente, con Mariana entre ellos, picando pedacitos de pan con sus manos pequeñas. Alejandro la observaba con atención.
como si cada gesto fuera importante. Valeria se dio cuenta. Sonrió un poco. Es curiosa, dijo. Siempre está tocando todo. Alejandro asintió. Me di cuenta, respondió. Y no lo dijo como queja. Valeria lo notó y eso la hizo relajarse más. Empezaron a comer despacio. Valeria rompió el silencio. Gracias por dejarnos quedarnos, dijo. Sé que no es normal. Alejandro se encogió de hombros. Tampoco es normal estar solo, siempre respondió. Valeria lo miró, sorprendida por la honestidad. Alejandro siguió hablando sin mirarla directo. Esta casa es muy grande. A veces parece que me traga. Valeria entendió más de lo que decía. Ella también conocía la soledad, aunque en otro escenario. Asintió despacio. Yo siempre estoy rodeada de gente, dijo. En el trabajo, en el camión, en la calle. Pero igual me siento sola muchas veces. Alejandro levantó la vista y la miró por primera vez con atención real. No como alguien a quien estaba ayudando, sino como alguien que lo entendía. Valeria sostuvo la mirada. No hubo prisa en apartarla. Mariana interrumpió el momento al estirar la mano hacia el plato de Alejandro. Él sonrió y le pasó un pedazo de fruta. La niña lo tomó feliz. Valeria respiró hondo. Yo no planeaba tener una hija así, dijo de pronto. Pero pasó. Y aquí estamos. Alejandro no respondió de inmediato. No quería decir algo que sonara vacío. ¿Y el papá?, preguntó al final, con cuidado. Valeria bajó la mirada. Se fue, dijo. No quiso saber nada. Alejandro asintió. No hizo más preguntas. No hacía falta. El silencio que siguió no fue incómodo. Era un silencio que aceptaba lo que ya estaba dicho. Alejandro se aclaró la garganta. Yo estuve casado, dijo. Valeria levantó la vista. Alejandro siguió. Murió hace 3 años. Valeria no dijo nada. No lo miró con lástima. Solo esperó. Desde entonces esta casa se quedó así, agregó, como detenida. Valeria sintió un nudo en la garganta. No por él solamente. Por todo lo que se rompe sin avisar. Lo siento, dijo al final. Sincera. Alejandro asintió. Mariana dejó de comer y apoyó la cabeza en la mesa, aburrida. Alejandro la levantó con cuidado y la sentó sobre sus piernas sin pensarlo. Valeria lo miró, sorprendida, pero no incómoda. La niña se acomodó sola, como si fuera lo más normal del mundo. Esa escena bajó algo más entre ellos. Ya no estaban en guardia, ya no eran extraños completos. Alejandro habló de su trabajo, de lo mucho que viajaba solo. Valeria habló de los turnos largos, de dejar a Mariana con su mamá, de la culpa constante. Se escuchaban sin interrumpirse, sin competir, sin tratar de quedar bien. El tiempo pasó sin que lo notaran. Mariana se quedó dormida otra vez en brazos de Alejandro. Él la sostuvo con cuidado, como si fuera algo frágil y valioso. Valeria lo miró y por primera vez pensó que tal vez no todo estaba perdido, que a veces hablar sin máscaras podía cambiarlo todo. El sonido del teléfono rompió la calma de la casa como un golpe seco. Alejandro estaba en el comedor, con Mariana dormida todavía en sus brazos cuando el aparato vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y frunció el ceño al ver el nombre. Camila Rivas. No contestó de inmediato. Valeria levantó la vista, notando el cambio en su expresión. Alejandro dejó a la niña con cuidado en el sillón y se levantó para alejarse unos pasos antes de responder. Bueno, dijo con voz neutra. Camila no perdió tiempo. ¿Dónde estás?, preguntó. Su tono era firme, acostumbrado a no esperar explicaciones. Alejandro respiró hondo. En casa, respondió. Camila soltó una risa corta. ¿En serio? Pensé que hoy estarías en la oficina revisando los números de cierre. Alejandro apretó la mandíbula. Hoy no, dijo. Estoy ocupado. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Alejandro conocía bien ese silencio. Era el previo a algo más. Camila retomó la palabra. Paso por ahí en 20 minutos, dijo. Necesitamos hablar. Es importante. Alejandro dudó. Miró hacia el salón donde Valeria acomodaba a Mariana con cuidado. No es buen momento, respondió. Camila no preguntó. Afirmó. Siempre es buen momento cuando se trata de la empresa. Y colgó. Alejandro se quedó mirando el teléfono unos segundos. Sabía que discutir no servía. Camila siempre hacía lo que quería. Volvió al salón con el ceño marcado. Valeria lo notó de inmediato. ¿Todo bien?, preguntó. Alejandro dudó, pero decidió no mentir. Una socia dijo.
Va a venir. Valeria se tensó apenas. No preguntó más. No quería meterse en asuntos que no le correspondían, pero algo en el tono de Alejandro le indicó que esa visita no sería ligera. No pasaron ni 15 minutos cuando el sonido del portón anunció la llegada de alguien. Alejandro suspiró y caminó hacia la puerta. Valeria se quedó en el salón, con Mariana en brazos, tratando de hacerse pequeña en ese espacio enorme. La puerta se abrió, y Camila entró sin esperar invitación. Llevaba un abrigo elegante, el cabello perfectamente arreglado, y una mirada que recorría el lugar como si le perteneciera. Se detuvo al ver a Valeria y a la niña. Alzó una ceja con interés mal disimulado. Vaya, dijo. Veo que no estabas solo. Alejandro cerró la puerta detrás de ella. Camila dijo, te presento a Valeria. Ella y su hija se quedaron anoche. Camila sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue rápida, medida. Encantada dijo, mirando a Valeria de arriba a abajo. Valeria respondió el saludo con un gesto educado. No dijo nada más. Camila volvió la atención a Alejandro. ¿Anoche? Repitió. ¡Qué coincidencia! En Navidad. Alejandro no respondió. Camila caminó hacia el centro del salón, observando cada detalle, como buscando algo fuera de lugar. Se detuvo frente al árbol y luego miró a la niña. ¿Es tuya?, preguntó sin dirigirse directamente a Valeria. Sí, respondió Valeria con firmeza. Se llama Mariana. Camila asintió despacio. Bonita, dijo, sin emoción real. Luego miró a Alejandro. ¿Podemos hablar a solas? Alejandro dudó un segundo, pero asintió. Miró a Valeria. Ahora vuelvo, dijo en voz baja. Valeria asintió, aunque el estómago se le cerró. Alejandro y Camila se alejaron hacia el despacho. La puerta se cerró. Camila dejó el bolso sobre el escritorio y cruzó los brazos. ¿Qué es esto?, preguntó sin rodeos. Alejandro se apoyó en el escritorio. No es nada de lo que tengas que preocuparte. Camila soltó una risa breve. Todo lo que pasa en esta casa me preocupa, sobre todo cuando puede afectar decisiones importantes. Alejandro la miró con cansancio. Son personas, no un problema. Camila inclinó la cabeza. ¿Personas? Alejandro, no seas ingenuo. Sabes cómo funciona esto. Tu imagen, tus decisiones, todo influye. Esa mujer no pertenece a tu mundo. Alejandro dio un paso al frente. No hables así. Camila no se movió. Así como. Solo digo la verdad. Una mesera con una hija no es precisamente lo que los socios esperan ver aquí. Alejandro sintió un enojo que no recordaba haber sentido antes con ella. No te metas, dijo con voz firme. Camila lo observó con atención, como estudiando algo nuevo. ¿Desde cuándo te importa tanto?, preguntó. Alejandro no respondió. Camila sonrió de lado. Ya veo. Esto no es solo caridad. Alejandro apretó los puños. Basta, Camila. Camila se acercó un poco más. Ten cuidado, Alejandro, dijo en voz baja. La gente así siempre quiere algo. Dinero, seguridad. No te confundas. Camila tomó su bolso. Hablaremos luego, dijo. Pero esto no se queda así. Salió del despacho y pasó junto a Valeria sin mirarla. El portón se cerró de nuevo. Alejandro regresó al salón con el rostro tenso. Valeria lo miró, preocupada. ¿Pasó algo?, preguntó. Alejandro negó con la cabeza. No quiso decirlo en ese momento. Pero Camila ya había visto demasiado, y no iba a quedarse quieta. Valeria pasó el resto del día con una sensación rara en el cuerpo. No era miedo del todo, tampoco tranquilidad. Era como si algo estuviera a punto de romperse. Después de la visita de Camila, el ambiente en la casa cambió. Alejandro intentó actuar normal, habló de cosas simples, jugó un rato con Mariana, preparó algo de comer, pero Valeria notaba los silencios más largos, las miradas perdidas, la tensión escondida en los hombros de él. No preguntó, no quería forzar nada. Sentía que no le correspondía, que ese mundo no era el suyo. Esa tarde Alejandro tuvo que salir un momento. Dijo que regresaría pronto. Valeria se quedó en la habitación de visitas acomodando la mochila, doblando la ropa de Mariana, pensando en qué haría después. Sabía que no podía quedarse ahí para siempre. Agradecía el apoyo, pero no quería problemas. Mariana jugaba sentada en la cama, ajena a todo, haciendo rodar una muñeca de un lado a otro. El sonido de unos tacones firmes recorriendo el pasillo
hizo que Valeria levantara la cabeza. La puerta se abrió sin tocar. Camila apareció en el marco, con el mismo abrigo elegante, el mismo gesto seguro. Valeria se puso de pie de inmediato, instinto puro. Camila cerró la puerta detrás de ella con calma. «No te preocupes», dijo Camila. «No vengo a hacerte nada». Valeria no respondió. Sostuvo la mirada con firmeza, aunque por dentro el corazón le latía rápido. Camila observó la habitación, luego a la niña. Mariana la miró con curiosidad. Camila sonrió apenas. «Hace frío para una niña tan pequeña», comentó. Valeria apretó los labios. «¿Necesita algo?», preguntó. Camila fue directo al punto. «Sí, que te vayas». Valeria sintió como si el aire se le fuera del pecho. Se quedó quieta. Camila continuó, caminando despacio por la habitación como si estuviera en su casa. «Alejandro es un hombre vulnerable», dijo. «Y tú estás en el lugar equivocado en el momento equivocado». Valeria reaccionó. «Yo no pedí estar aquí», respondió. «Fue una coincidencia». Camila la miró. «Las coincidencias no existen», respondió. «Sobre todo cuando hay dinero de por medio». Valeria sintió rabia. «No quiero su dinero», dijo con voz firme. Camila levantó una ceja. «Todos lo quieren, solo que algunos tardan más en admitirlo». Camila sacó un sobre de su bolso y lo dejó sobre la cama. Valeria miró el sobre como si quemara. «Aquí hay suficiente para que no te falte nada por un buen tiempo», dijo Camila. «Renta, comida, lo que necesites. Solo tienes que desaparecer de la vida de Alejandro». Valeria negó con la cabeza de inmediato. «No». Camila suspiró, como si ya esperara esa respuesta. «No seas orgullosa», dijo. «No es por ti, es por tu hija. Sabes lo difícil que es criar sola». Valeria apretó los puños. «No necesito esto», dijo señalando el sobre. «Nos vamos a ir igual, pero no por dinero». Camila se acercó un poco más. «Escúchame bien», dijo con voz baja pero firme. «Alejandro no puede involucrarse contigo. Su vida, su empresa, todo depende de decisiones correctas. Tú eres un riesgo». Valeria dio un paso atrás. «No soy un riesgo. Solo soy una mamá tratando de sobrevivir». Camila sonrió sin humor. «Justamente. Ese tipo de historia siempre termina mal». Valeria respiró hondo. Tomó a Mariana en brazos. «No quiero problemas», dijo. «Nos iremos cuando él regrese. Pero no voy a aceptar eso». Camila miró a la niña y luego a Valeria. Su expresión se endureció. «Piénsalo bien», dijo. «La vida no es justa. A veces hay que aceptar lo que se ofrece». Valeria sostuvo la mirada. «Prefiero seguir como estoy». Camila tomó el sobre y lo volvió a guardar. «Como quieras», dijo. «Pero no te conviene quedarte». Salió de la habitación sin despedirse. Valeria se quedó temblando. Se sentó en la cama con Mariana en brazos. La niña le tocó la cara, notando algo distinto. Valeria cerró los ojos unos segundos. Sabía que ese encuentro no había sido casual. Sabía que a partir de ese momento, nada sería sencillo. Valeria no salió de la habitación en todo el tiempo que Alejandro estuvo fuera. Se quedó sentada en la orilla de la cama con Mariana dormida sobre su pecho, mirando un punto fijo en la pared. Las palabras de Camila le daban vueltas en la cabeza como un ruido constante. No por el dinero, no por la amenaza directa. Lo que más le dolía era la forma en que la había mirado, como si ella fuera un problema que había que quitar del camino, como si su sola presencia ensuciara algo que no le pertenecía. El sonido de la puerta principal al abrirse la hizo reaccionar. Alejandro había vuelto. Valeria se levantó despacio, miró a su hija, acomodó mejor la cobija y respiró hondo. Sabía lo que tenía que hacer, aunque le pesara. Caminó hacia el salón justo cuando Alejandro entraba. Él sonrió al verla, pero la sonrisa se le borró al notar su cara. «¿Estás bien?», preguntó de inmediato. Valeria asintió, pero no era del todo verdad. «Tenemos que hablar», dijo. Su voz sonó firme, aunque por dentro todo le temblaba. Alejandro dejó las llaves sobre la mesa. «Claro», respondió. Se sentaron frente a frente. Mariana seguía dormida, ajena a la tensión que llenaba el aire. Valeria apretó los labios antes de hablar. «Gracias por todo», dijo. «Por ayudarnos, por abrirnos tu casa». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué pasa?». Valeria bajó la mirada un segundo y luego la levantó. «Nos vamos a ir hoy». Alejandro se quedó en silencio. La miró como si no hubiera entendido bien.
¿Cómo que se van?, preguntó. Valeria respiró hondo. No quiero causar problemas. Ya hicimos suficiente aquí. Alejandro negó con la cabeza. ¿Problemas? ¿Quién dijo eso? Valeria dudó. Pensó en decir la verdad. Pensó en mencionar a Camila, el sobre, las palabras duras, pero no quiso meterlo más en eso. No quería que él tuviera que elegir. No quería ser el motivo de otro conflicto. Simplemente no es lo correcto quedarse, respondió. Alejandro se levantó del sillón. Valeria, no tienes que irte, dijo. Puedes quedarte el tiempo que necesites. Valeria también se levantó. No puedo aceptar eso. No así. Alejandro dio un paso hacia ella. ¿Así cómo?, preguntó frustrado. Valeria lo miró a los ojos. Porque este no es mi lugar, dijo con suavidad. Y porque tu vida no necesita más complicaciones. Alejandro apretó los puños. No eres una complicación. Valeria sintió que el pecho le dolía al escuchar eso, pero no cambió de opinión. Ya tomé la decisión, dijo. Alejandro la miró, buscando algo en su rostro, algo que le dijera que podía convencerla. No lo encontró. Valeria fue por la mochila y empezó a guardar las cosas con movimientos rápidos, como si hacerlo despacio la hiciera dudar. Alejandro la siguió hasta la habitación. Se quedó parado en la puerta, sin saber qué hacer. Mariana se movió un poco y abrió los ojos. Miró a Alejandro y sonrió. Él sintió que algo se le rompía por dentro. Valeria cargó a su hija y se colgó la mochila. Caminó hacia la salida con el corazón en la garganta. Alejandro la alcanzó antes de que abriera la puerta. Al menos deja que las lleve, dijo. Está haciendo frío. Valeria negó con la cabeza. Gracias, de verdad, pero tengo que hacerlo sola. Alejandro la miró, impotente. No entendía. Sentía que algo se le escapaba de las manos sin saber por qué. Valeria abrió la puerta. El aire frío entró de golpe. Se detuvo un segundo y lo miró por última vez. Gracias por recordarme que todavía hay gente buena, dijo. Luego salió. Alejandro se quedó ahí mirando la puerta cerrarse. El silencio volvió de golpe, pero ya no era el mismo. Ahora dolía más. La puerta se cerró y el sonido seco se quedó flotando en el aire. Alejandro no se movió de inmediato. Se quedó de pie frente a la entrada, con la mirada fija en el lugar donde Valeria había estado segundos antes. El frío que entró cuando ella salió ya no se sentía en la piel, se sentía más adentro. Caminó despacio hacia el salón, como si la casa hubiera crecido de repente. Cada paso resonaba más fuerte que antes. El sillón donde Mariana había dormido seguía ahí, con la manta mal doblada. Alejandro la tomó entre las manos y la apretó sin darse cuenta. Todavía tenía un poco de calor. La dejó sobre el respaldo y miró alrededor. Todo estaba igual que siempre, pero ahora se sentía peor. Antes la soledad era costumbre, ahora era ausencia. Se sentó en el sillón y pasó las manos por la cara. Cerró los ojos un momento, esperando que todo hubiera sido solo una pausa, que la puerta se volviera a abrir. No pasó nada. Se levantó y caminó por la casa. Fue a la cocina. El plato pequeño que Mariana había usado seguía en la mesa. Alejandro lo tomó y lo llevó al fregadero, pero no lo lavó. Lo dejó ahí, como si moverlo fuera a borrar algo importante. Pasó por el pasillo y se detuvo frente a la habitación de visitas. Abrió la puerta. La cama estaba ordenada, la habitación limpia, como si nadie hubiera dormido ahí. Solo una muñeca olvidada en una esquina confirmaba que no lo había imaginado. Alejandro se apoyó en la pared. Sintió un peso en el pecho. No entendía por qué le dolía tanto. Apenas las conocía. No había promesas. No había planes. Y aún así, la casa parecía otra vez una cáscara vacía. Regresó al salón y se sentó frente a la chimenea apagada. Miró el árbol navideño, todavía encendido. Esa noche había llegado a odiarlo. Ahora le molestaba más que nunca. Se levantó y apagó las luces una por una. El salón quedó en penumbra. Se dejó caer en el sillón. Pensó en lo que Valeria había dicho. No es mi lugar. No necesitas más complicaciones. Repitió esas frases en su cabeza. Algo no cuadraba. Valeria no se había ido por incomodidad. Había algo más. Alejandro se puso de pie de golpe. Empezó a caminar de un lado a otro. Pensó en Camila, en su visita, en la forma en que había mirado a Valeria. Sintió un enojo lento, creciente. El teléfono vibró sobre la mesa.
Alejandro lo tomó de inmediato. Un mensaje de Camila. Espero que ya hayas arreglado el asunto. Alejandro apretó el celular con fuerza. Todo empezó a tener sentido. La rabia le subió al pecho. Marcó el número sin pensarlo. Camila contestó rápido. ¿Ya se fueron?, preguntó sin rodeos. Alejandro cerró los ojos un segundo. ¿Qué le dijiste?, preguntó con voz tensa. Camila suspiró. Hice lo que alguien tenía que hacer. Te estaba protegiendo. Alejandro sintió que la sangre le hervía. No te pedí eso, dijo. No vuelvas a meterte en mi vida. Camila se quedó en silencio unos segundos. Alejandro colgó sin esperar respuesta. Tiró el teléfono sobre el sillón y se pasó la mano por el cabello. Caminó hacia la ventana y miró la calle vacía. Imaginó a Valeria caminando con Mariana en brazos, enfrentando otra noche fría. La imagen lo golpeó fuerte. Se dio cuenta de algo que había evitado aceptar. No solo las había dejado ir, había dejado ir la posibilidad de algo distinto. Algo que lo había hecho sentir vivo, aunque fuera por poco tiempo. Se dejó caer otra vez en el sillón. La casa volvió a su estado de siempre. Silencio, espacio, recuerdos. Pero ahora sabía que no tenía que ser así. Y esa certeza dolía más que la soledad misma. Alejandro no pudo dormir esa noche. Dio vueltas en la cama hasta que el cielo empezó a aclararse. Cada vez que cerraba los ojos veía a Valeria saliendo por la puerta con Mariana en brazos. Se levantó antes de que amaneciera del todo y fue directo al despacho. Encendió la lámpara y se sentó frente al escritorio. Tenía la cabeza llena, pero una idea empezaba a tomar forma con claridad incómoda. Camila no solo había cruzado un límite esa tarde, había repetido un patrón, uno que Alejandro había ignorado durante años. Abrió la computadora y empezó a revisar archivos viejos, contratos, correos, reportes. Buscaba algo sin saber exactamente qué. Solo tenía la certeza de que Camila siempre había estado un paso adelante, siempre demasiado presente en los momentos clave de su vida. Se detuvo al encontrar una carpeta con fecha de 3 años atrás, el año en que su esposa murió. La abrió despacio. El accidente había sido declarado como una desgracia, una falla mecánica, un error sin responsables claros. Alejandro había aceptado esa versión porque no tenía fuerzas para otra cosa, porque cuestionarla significaba revivirlo todo. Pero ahora, con la mente más despierta que nunca, empezó a leer con otros ojos. Notó detalles que antes había pasado por alto, firmas apresuradas, cambios de última hora, autorizaciones que no recordaba haber dado. El teléfono vibró. Era un mensaje de su abogado. Alejandro dudó un segundo y respondió pidiendo que fuera a la oficina lo antes posible. Cerró la computadora y se quedó mirando el escritorio. El silencio del despacho ya no era calmado. Era tenso, cargado. El abogado llegó poco después del mediodía. Alejandro no perdió tiempo. Le mostró los documentos. Le pidió que revisara todo desde cero, sin asumir nada, sin proteger a nadie. El abogado frunció el ceño conforme avanzaba. «Hay cosas raras aquí», dijo al fin. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Cómo qué?, preguntó. «Cambios en los informes, retrasos que no están justificados. Y esta firma», dijo señalando la pantalla, «no es tuya». Alejandro sintió que el aire se le atoraba en el pecho. «¿Quién la autorizó?», preguntó. El abogado dudó. «Camila aparece en varios correos como enlace directo con la aseguradora y con el taller que revisó el coche después del accidente». Alejandro cerró los ojos. Todo empezó a encajar de golpe. Demasiado control, demasiada presencia, demasiadas decisiones tomadas por otros cuando él no estaba en condiciones de pensar. Le pidió al abogado que siguiera investigando, que no informara a nadie más. Cuando se quedó solo otra vez, Alejandro se apoyó en el respaldo de la silla. Sintió una mezcla de rabia y culpa. Rabia por la posible traición. Culpa por haber permitido que alguien más tomara el control de su vida en el momento más frágil. La tarde avanzó lenta. Alejandro caminó por la casa sin rumbo. Pasó por el salón, por la cocina, por la habitación de visitas. Todo le recordaba lo mismo. Había confiado ciegamente en la persona equivocada, no solo en los negocios, en su duelo, en su dolor. Camila no había sido solo una socia. Había sido la que se quedó cuando todos los demás se alejaron.
y eso la había puesto en una posición peligrosa. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Camila. Alejandro dejó que sonara unos segundos antes de contestar. «¿Qué pasa ahora?», preguntó ella molesta. Alejandro habló con voz firme, controlada. «¿Por qué firmaste documentos a mi nombre después del accidente?». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Camila respiró hondo. «No empieces con teorías», dijo. «Hice lo que había que hacer». Alejandro apretó los dientes. «¿Hiciste qué?». Camila se cansó de fingir. «Te salvé. Estabas destruido. No podías con la empresa. No podías con nada. Alguien tenía que tomar decisiones». Alejandro sintió que algo se quebraba dentro de él. «¿También decidiste ocultar información sobre el accidente?», preguntó. Camila guardó silencio otra vez. Ese silencio fue la respuesta. Alejandro colgó sin decir nada más. Se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto ajeno. Ya no había dudas. La verdad no solo había salido a la luz, lo había golpeado de frente. No sabía aún hasta dónde llegaba la culpa de Camila, pero sí sabía algo con certeza. Había vivido 3 años encerrado en una mentira cómoda, construida por alguien que decía protegerlo. Y ahora, además de enfrentar esa verdad, tenía otra urgencia clara: encontrar a Valeria, decirle que no estaba loca, que no había exagerado, que había hecho bien en desconfiar, y que esta vez él no iba a quedarse quieto. Alejandro salió de la mansión sin pensarlo demasiado. Tomó las llaves, el abrigo y el celular. No llevaba un plan claro, solo una dirección en la cabeza y una urgencia que no le daba respiro. Sabía dónde buscar primero: el restaurante donde Valeria trabajaba. Si no estaba ahí, preguntaría. Haría lo que fuera. Condujo rápido, pero con cuidado. La ciudad seguía con su ritmo normal, como si nada importante estuviera pasando. Para él, todo estaba en juego. Al llegar al restaurante, bajó del coche y entró sin mirar alrededor. El lugar estaba medio lleno. Mesas ocupadas, ruido de platos, voces mezcladas. Alejandro recorrió el lugar con la mirada hasta que la vio. Valeria estaba detrás de la barra, sirviendo cafés, con el cabello recogido y la misma expresión cansada de siempre. Alejandro sintió un alivio inmediato. Se acercó despacio. Valeria levantó la vista y se quedó helada al verlo. Por un segundo, ninguno dijo nada. El mundo alrededor pareció bajar el volumen. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó Alejandro al fin. Valeria miró alrededor, luego a su reloj. Asintió con cautela. Le pidió a una compañera que la cubriera unos minutos y salió con él por la puerta lateral. El aire de la calle estaba frío, pero no tanto como la noche anterior. Se quedaron de pie, frente a frente, sin saber por dónde empezar. Empezó Alejandro, pero se detuvo. Respiró hondo. «Fui un idiota». Valeria frunció el ceño. Alejandro continuó. «No por dejarte ir, sino por no preguntarte por qué, por no defenderte». Valeria cruzó los brazos. No quería discutir, no quería volver a sentirse expuesta. Alejandro lo notó. «No vengo a pedirte que regreses», dijo rápido. «Vengo a decirte la verdad». Valeria lo miró con atención. Alejandro habló sin rodeos. Le contó lo que había descubierto: los documentos, las firmas falsas, la llamada con Camila. No exageró, no dramatizó, solo dijo lo que era. Valeria escuchó en silencio. A cada palabra, algo dentro de ella se acomodaba, no porque le diera gusto, sino porque confirmaba lo que había sentido desde el principio. Al final, Alejandro bajó la mirada. «Camila te presionó porque siempre ha controlado todo, incluso cuando yo no me daba cuenta. Tú no hiciste nada mal». Valeria tragó saliva. No respondió de inmediato. Miró al suelo, luego al tráfico. No estaba enojada, estaba cansada. «Gracias por decirme», dijo al fin, «pero eso no cambia lo que pasó». Alejandro asintió. «Lo sé, no espero que confíes en mí de golpe. Solo necesitaba que supieras que no estabas sola, y que no pienso dejar que nadie vuelva a pasar por encima de ti». Valeria levantó la vista. Lo miró a los ojos. Vio algo distinto. No culpa, no miedo, decisión. Mariana salió corriendo del restaurante en ese momento, seguida por la compañera de Valeria. Mamá gritó. Valeria se agachó y la tomó en brazos.
Alejandro sonrió al verla. Mariana lo reconoció de inmediato y estiró la mano hacia él. Valeria dudó un segundo, y luego permitió que Alejandro se acercara. Él tocó la mano de la niña con cuidado. Mariana sonrió. Ese gesto simple rompió la última barrera. Valeria respiró hondo. «No sé qué va a pasar», dijo, «pero no quiero huir más». Alejandro asintió. «Yo tampoco. No hubo promesas grandes. No hubo finales felices todavía. Solo dos personas decidiendo volver a mirarse de frente. Y eso, por ahora, era suficiente». Alejandro no esperó más. Esa misma noche volvió a la mansión, pero ya no como el hombre que evitaba todo. Entró con paso firme, prendió las luces del despacho y sacó todas las carpetas que había estado revisando. El abogado le había enviado nuevos mensajes durante el día. Más documentos, más pruebas. Nada estaba cerrado todavía, pero lo suficiente para confirmar algo que llevaba horas creciendo dentro de él como una herida abierta. El accidente de su esposa no había sido solo mala suerte, al menos no del todo. Se sentó frente al escritorio y leyó con calma, aunque por dentro todo se movía. Correos donde Camila pedía acelerar procesos, reportes técnicos incompletos, cambios hechos después del accidente, no antes, un pago a un taller que no aparecía en los registros oficiales. Alejandro apoyó los codos sobre la mesa y se llevó las manos a la cara. Recordó ese día con claridad dolorosa, el hospital, la llamada, la sensación de que el mundo se apagaba. Y luego Camila, siempre Camila, organizándolo todo, diciéndole que no se preocupara, que ella se encargaba. Ahora entendía por qué. Camila no solo había tomado control cuando él estaba roto, lo había hecho para quedarse con todo, con la empresa, con las decisiones, con su silencio. El teléfono vibró. Camila otra vez. Alejandro contestó sin rodeos. «Ya sé todo», dijo. Camila no fingió sorpresa. Sabía que ese momento iba a llegar. ¿Todo qué?, preguntó, midiendo cada palabra. Alejandro se levantó de la silla. «El accidente, los papeles, las firmas, el taller, el dinero, tu miedo a que yo despertara». Camila suspiró del otro lado de la línea. «Siempre fuiste más listo de lo que creías», dijo. «Lástima que despertaras tarde». Alejandro apretó el teléfono. «¿Qué hiciste?», preguntó. Camila guardó silencio unos segundos. Luego habló sin rodeos. «Yo no la maté», dijo. «Pero sí me aseguré de que nadie hiciera demasiadas preguntas. El coche tenía una falla menor, algo que se podía haber arreglado, pero dejarlo pasar nos benefició a todos. A la empresa. A ti». Alejandro sintió que el aire se le iba. «¿A mí?», gritó. «¿Cómo te atreves?». Camila no se alteró. «Estabas infeliz», Alejandro dijo. «Siempre distraído. Siempre pensando en ella. La empresa estaba en riesgo. Yo solo hice lo necesario para que siguieras funcionando, para que no te hundieras con ella». Alejandro colgó. El temblor en sus manos era imposible de controlar. Caminó de un lado a otro del despacho, respirando fuerte. No sabía si llorar, gritar o romper algo. Todo lo que había construido su vida los últimos años estaba basado en una mentira sostenida por alguien que decía cuidarlo. Se apoyó en la pared y cerró los ojos. La imagen de su esposa volvió, pero esta vez no solo con tristeza, también con rabia, con una necesidad urgente de justicia. A la mañana siguiente, Alejandro no fue a la oficina. Fue directo con el abogado y luego con las autoridades. No dijo todo de golpe. No acusó sin respaldo. Entregó documentos, correos, registros, nombres. Dejó que el proceso siguiera su curso, aunque sabía que sería largo y sucio. Camila tenía poder, contactos, dinero, pero ya no tenía su silencio. La noticia empezó a moverse rápido. No en los medios todavía, pero sí en los pasillos donde importaba. Camila intentó llamarlo varias veces. Alejandro no contestó. Por primera vez en años, no le debía nada. Valeria se enteró esa noche, cuando Alejandro fue a verla después del turno. No llegó con prisas ni discursos. Se sentaron en una banca afuera del restaurante, con Mariana dormida entre ellos. Alejandro habló despacio, con la voz cargada, pero firme. Le contó todo, sin suavizarlo, sin esconder lo feo. Valeria escuchó con el corazón apretado, no porque quisiera venganza,
sino porque entendía el dolor de perder algo por decisiones ajenas. Cuando Alejandro terminó, se quedó mirando el suelo. Pensé que si no hacía nada iba a perderlo todo, dijo. Y ya había perdido demasiado. Valeria no respondió de inmediato. Tomó la mano de Mariana y la apretó con cuidado. Luego miró a Alejandro. Lo que hiciste ahora importa, dijo. No cambia el pasado, pero cambia quién eres hoy. Alejandro levantó la vista. Camila va a caer, dijo. No sé cuándo ni cómo, pero no pienso detenerme. Valeria asintió. No por ambición, no por miedo, sino por convicción. Esa fue la diferencia que ella vio. El giro no era solo la verdad sobre el accidente. Era Alejandro decidiendo dejar de huir. Elegir enfrentar todo, incluso si dolía, incluso si perdía cosas en el camino. Y por primera vez, Valeria pensó que tal vez, solo tal vez, ese nuevo Alejandro sí podía construir algo distinto. No perfecto, pero real. La noche de Navidad volvió a llegar, pero no se parecía en nada a la anterior. No había prisas ni planes grandes. No había empleados corriendo ni decoraciones perfectas. Alejandro estaba en la cocina con una playera sencilla, intentando cortar verduras, mientras Mariana jugaba sentada en el piso, rodeada de juguetes que no combinaban entre sí. Valeria estaba cerca, observándolos con una sonrisa tranquila, sosteniendo una taza caliente entre las manos. La casa seguía siendo grande, pero ya no se sentía fría. Había risas pequeñas, pasos torpes, voces que se cruzaban sin tensión. Alejandro se agachó para quedar a la altura de Mariana y le mostró un pedazo de zanahoria. Ella lo tomó, lo miró como si fuera un tesoro y luego lo dejó caer al suelo. Alejandro soltó una carcajada. Valeria negó con la cabeza. Así va a ayudar, dijo. Alejandro se encogió de hombros. Al menos lo intenta, respondió, y lo decía en serio, no solo por la niña, por todo. Esa Navidad no había regalos caros, no había mesa larga ni copas finas, había una comida sencilla que estaban preparando juntos. Valeria había insistido en ayudar desde temprano. Alejandro no se opuso. Le gustaba verla moverse por la casa con naturalidad, como si siempre hubiera estado ahí, no como dueña ni como invitada, como alguien que pertenecía, sin pedir permiso. Marianita se levantó del piso y caminó hacia el árbol. No era enorme ni perfecto. Alejandro lo había comprado sin pensar demasiado. Mariana tocó una esfera y la hizo girar. Se quedó mirando las luces con los ojos muy abiertos. Alejandro se acercó y la cargó. Ella apoyó la cabeza en su hombro, tranquila. Valeria los observó en silencio. Esa imagen le llenó el pecho de algo que no había sentido en mucho tiempo. No era promesa, no era ilusión desmedida, era calma. Se sentaron a comer cuando ya era de noche. La mesa no estaba decorada con nada especial, solo platos, servilletas de papel y una vela en el centro. Alejandro levantó su vaso, no para brindar, solo para mirarlos. Gracias por estar aquí, dijo. Valeria lo miró con honestidad. Gracias por abrir la puerta, respondió. Mariana golpeó la mesa con una cuchara, como si también participara. Afuera se escuchaban fuegos artificiales a lo lejos. Dentro, la casa estaba llena de sonidos simples. El roce de los cubiertos, una risa inesperada, la voz de Valeria contando una anécdota del restaurante. Alejandro la escuchaba con atención. No estaba pensando en el pasado ni en lo que venía después. Estaba ahí, presente. Eso era nuevo para él. Después de comer, Valeria ayudó a levantar la mesa. Alejandro la observó mientras lavaba los platos. No había prisa, no había incomodidad. Mariana se quedó dormida en el sillón, abrazando su muñeca. Alejandro la cubrió con una manta. Se sentó junto a ella y la miró unos segundos. Luego miró a Valeria. Esto no lo imaginé nunca, dijo. Valeria sonrió. Yo tampoco, respondió. Se sentaron los tres en el sillón grande. Mariana dormía entre ellos. Alejandro apagó algunas luces. El árbol quedó encendido, iluminando el espacio con una luz suave. Valeria apoyó la cabeza en el respaldo. Alejandro se permitió cerrar los ojos un momento. No había vacío, no había ruido interno, solo una sensación distinta, algo que no necesitaba nombre. No todo estaba resuelto. Camila seguía enfrentando consecuencias. El proceso seguía su curso.
Había días difíciles por delante. Alejandro lo sabía, Valeria también. Pero esa noche no era para eso. Era para estar, para aceptar que la vida no siempre da segundas oportunidades perfectas, pero a veces ofrece momentos honestos. Marianita se movió un poco y murmuró algo incomprensible. Alejandro sonrió. Valeria tomó su mano sin pensarlo. Alejandro no se sorprendió. La apretó de vuelta. No hicieron promesas. No hablaron del futuro. No hacía falta. Esa Navidad no necesitó grandes palabras. Fue distinta porque fue real, porque por primera vez en años, Alejandro no quiso que la noche terminara rápido. Y Valeria, por primera vez en mucho tiempo, no sintió que estuviera sola.